Lo había perdido todo. Su marido, su hijo, sus ganas de vivir. Pero cuando se acercó al borde, una voz a sus espaldas susurró dos sencillas palabras. Hoy no. Un padre soltero empapado por la lluvia, sosteniendo la manita de su hija. Nunca planeó ser un héroe. Pero lo que hizo en ese puente no solo evitó una muerte. Encendió una chispa que reconstruiría una vida de las cenizas. Esta es la historia de una mujer al borde del abismo. Un padre que se negó a marcharse y una niña cuya inocencia impidió que un desconocido se precipitara al abismo. Antes de continuar, ¿desde qué lugar del mundo nos sintonizas? Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Papá, ¿por qué esa señora está parada bajo la lluvia? Gabriel Hayes sintió como la pequeña mano de su hija de 6 años se apretaba en la suya mientras se acercaban al viejo puente de piedra que cruzaba Cedar Creek. La pregunta inocente le golpeó como un puñetazo en el pecho porque sabía, con la certeza que dan los años de trabajo en obras de construcción donde una fracción de segundo de percepción puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, que la mujer que se agarraba a la barandilla del puente no estaba allí parada sin más. Ella estaba decidiendo. «Quédate ahí, cariño», dijo Gabriel, con una voz tan grave que hizo que los ojos de Indy se abrieran de par en par. Colocó a su hija detrás de uno de los enormes pilares de piedra del puente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Papá necesita hablar con esa señora un minuto. En su pequeño pueblo de Oregón, la lluvia llevaba 3 días cayendo, tiñendo todo de gris y sombrío. Pero nada era tan gris como la forma en que esa mujer permanecía de pie junto a la barandilla. Su cabello castaño rojizo pegado a su cráneo, su delgado cuerpo temblando y la ropa aferrada a ella como si fuera lo único que la mantenía atada a este mundo. Gabriel nunca se había encontrado en una situación como esta. A sus 28 años, ya había afrontado su buena dosis de crisis. Su esposa lo abandonó cuando Indy tenía 2 años, las noches en vela preguntándose si era suficiente, el constante malabarismo entre el trabajo y la paternidad. Pero en ese caso, la vida de otra persona pendía de un hilo, y él no tenía ni idea de qué decir. «Disculpe, señorita, ¿estás bien?» Sus ojos eran de un verde que debería haber sido hermoso, pero estaban enrojecidos por el llanto, hundidos por un cansancio que ni el sueño podía aliviar. Parecía como si hubiera cargado con el peso del mundo durante tanto tiempo que sus hombros habían olvidado lo que era mantenerse erguidos. «Estoy bien», dijo automáticamente, con voz áspera y quebradiza. Simplemente disfrutando de la vista. Gabriel echó un vistazo al arroyo crecido que corría abajo, cuyas aguas, marrones y turbulentas, se habían desbordado tras días de lluvia. El sonido que emitía era violento, hambriento. No era el murmullo apacible del verano, sino algo que parecía ansioso por engullir todo lo que cayera en sus profundidades. El tiempo está bastante malo allí abajo hoy. Con este tiempo, las vistas son prácticamente nulas. La mujer dejó escapar una risa que no tenía nada de humor, solo dolor. De alguna manera, áspero parece apropiado. Fue entonces cuando Gabriel se fijó en sus manos. Tenía los nudillos blancos de tanto agarrar la barandilla. Y un leve temblor le recorría los brazos, algo que no tenía nada que ver con el frío. No solo estaba contemplando la posibilidad de saltar. Ella luchaba por no hacerlo. «Soy Gabriel», dijo, dando un pequeño paso hacia él. «Esa es mi hija, Indy, la de allá». Íbamos de camino a su clase de baile. Por primera vez, la mujer miró más allá de él, hacia donde Indy estaba de pie detrás de la columna. A pesar de la lluvia y su evidente angustia, logró devolver el saludo cuando la niña la saludó tímidamente. «Es hermosa», susurró la mujer. Y algo en su voz le rompió el corazón a Gabriel. «Tienes suerte». «Sí», acepté sin dudarlo. «Pero parece que la suerte no te está sonriendo mucho ahora mismo». La compostura de la mujer se quebró como hielo bajo presión. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la lluvia, hasta que Gabriel ya no pudo distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. ¿Afortunado? Ya ni siquiera recuerdo qué significa esa palabra. Gabriel esperó. Durante sus años dirigiendo equipos de construcción, había aprendido que a veces las conversaciones más importantes se producían en los espacios entre las palabras.
La gente necesitaba espacio para decidir si quería ser escuchada. Hace 3 semanas, continuó la mujer, mirando fijamente el agua turbulenta. Lo tenía todo. Las palabras salieron de golpe, como si se rompiera una presa. Tenía a mi esposo, Trevor, y a mi hijo, mi hermoso niño de 8 años, Jasper. No éramos ricos. Trevor trabajaba en el elevador de granos a las afueras del pueblo, y yo llevaba la contabilidad de pequeñas empresas desde casa. Pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos esperanza. Teníamos planes. A Gabriel se le hizo un nudo en la garganta. El pasado en sus palabras tenía un peso que hacía que sus propias dificultades como padre soltero parecieran insignificantes en comparación. Jasper lo era todo para mí, continuó, con la voz cada vez más firme al hablar de su hijo. Inteligente, divertido, amable con todo el mundo. De mayor quería ser veterinario porque decía que los animales merecen tener a alguien que comprenda su dolor. La voz de la mujer se quebró por completo. Luego el fuego. Hace 3 semanas hubo un incendio en el ascensor. Un fallo eléctrico. Dijeron que Trevor trabajaba en el turno de noche. No logró salir con vida. Gabriel sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo físico. Volvió a mirar a Indy, que ahora dibujaba figuras en un charco con un palo que había encontrado, completamente ajena a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Lo siento mucho, dijo Gabriel, con sinceridad en cada palabra. No puedo imaginarlo. Pero eso no fue todo, continuó la mujer como si no le hubiera oído. Su agarre en la barandilla se intensificó aún más. Creí que al menos todavía tenía a Jasper. Al menos podríamos llorar juntos, ayudarnos mutuamente a sanar. Al menos podría honrar la memoria de Trevor criando a nuestro hijo para que fuera el tipo de hombre que fue su padre. A Gabriel se le hizo un nudo en el estómago. Algo en la forma en que lo dijo le indicó que había más por venir, algo peor. El domingo pasado, dijo, con la voz apenas un susurro. Jasper llevaba pidiendo visitar la antigua granja de su abuelo desde el funeral. Dijo que quería ver los caballos, que tal vez eso le haría sentir menos triste por la pérdida de su padre. Así que lo llevé hasta allí en coche. La lluvia pareció caer con más fuerza de repente, golpeando el puente con creciente intensidad. La carretera estaba embarrada por toda esta lluvia, igual que hoy. Perdí el control del coche en una curva a unos 8 kilómetros de la ciudad. Nos deslizamos hacia una zanja. Sacudió la cabeza violentamente, como intentando expulsar el recuerdo. Desperté en el hospital 2 días después. Jaspe. No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Gabriel lo comprendió, y esa comprensión casi lo hizo caer de rodillas. Dijeron que escondió la cabeza cuando rodamos, susurró. Dijeron que fue rápido. Dijeron que no sufrió. Pero lo único que podía pensar era que lo había matado. Maté a mi propio hijo. Lo único bueno que me quedaba en la vida después de perder a Trevor, y lo destruí con mi negligencia. No, dijo Gabriel con firmeza, su voz resonando a través de la lluvia. Los accidentes no son culpa de nadie. Son cosas terribles que le suceden a las buenas personas. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, rió con amargura. El dinero del seguro por la muerte de Trevor pagó el funeral de Jasper. ¿Te lo imaginas? Utilizar el seguro de vida de tu marido para enterrar a tu hijo. Me han desalojado de nuestro apartamento porque no podía trabajar después del accidente. No tiene familia propia. En esta economía, no hay habilidades laborales que merezcan la pena mencionar. Volvió a mirar el agua turbulenta y el corazón de Gabriel casi se detuvo. Ayer gasté lo último que me quedaba en un billete de autobús de vuelta a la ciudad, pensando que tal vez, solo tal vez, podría empezar de nuevo de alguna manera, pero llevo 2 días caminando sin rumbo y me he dado cuenta de que no hay por dónde empezar. Ya no queda nada de la persona que solía ser. Dicen que ahogarse es pacífico una vez que dejas de luchar contra ello. Lo añadió tan bajito que Gabriel casi no lo oyó. Fue entonces cuando la voz de Indy se abrió paso entre la lluvia como un salvavidas. Papá. La vocecita de su hija denotaba una preocupación que parecía demasiado madura para sus 6 años. ¿Está triste la señora? Tiene el aspecto que tenía cuando mi pez dorado se fue al cielo.
El corazón de Gabriel dio un vuelco. En su empeño por la crisis de la mujer, había olvidado que su hija estaba presenciando todo aquello. Pero la inocente observación de Indy pareció llegar a algo en la mujer que las palabras de Gabriel no habían tocado. La mujer se volvió hacia Indy, y por primera vez desde que Gabriel se le había acercado, algo parecido a la calidez brilló en sus ojos. Sí, cariño, respondió ella, con una voz ahora más suave. La señora está muy triste. Mi papá siempre dice que cuando estamos tristes, necesitamos abrazos, chocolate caliente, y si acaso, algunas galletas de la abuela. A pesar de todo, la lluvia, el puente, las ganas de acabar con todo. La mujer sonrió. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero sincera. Tu papá parece muy sabio. Gabriel aprovechó ese momento de conexión, como un náufrago que se aferra a una cuerda. Tiene razón con lo del chocolate caliente. Hay una cafetería aquí cerca. Nada del otro mundo, pero hacen el mejor chocolate caliente del pueblo. ¿Te gustaría venir con nosotros para resguardarte un rato de la lluvia? La mujer lo miró con tanta sorpresa que Gabriel se dio cuenta de que probablemente no había recibido una invitación sincera en semanas. No tengo dinero, dijo en voz baja, como si confesara un secreto vergonzoso. Yo invito, dijo Gabriel rápidamente. Considéralo un favor de padres a padres. Hizo una pausa y añadió con sincera cautela. O de alguien que ha recibido ayuda de desconocidos en el pasado a alguien que podría necesitarla ahora. La mujer estudió su rostro, buscando algo. Quizás lástima o esa clase de falsa caridad que viene con condiciones. Fuera lo que fuese que buscara, al parecer no lo encontró, porque su expresión pasó de la sospecha a algo que podría haber sido esperanza. No entiendo por qué te importa. Ni siquiera me conoces. No soy nadie. Un desconocido que lo ha perdido todo. Gabriel reflexionó sobre sus propios momentos más oscuros. Las noches después de que Melissa se fuera, él se sentaba en su camioneta en la entrada de la casa, llorando y preguntándose si Indy estaría mejor con alguien que tuviera su vida en orden. Hubo momentos en que se sintió tan abrumado y solo que cuestionó cada decisión que había tomado como padre. Quizás porque sé lo que se siente al pensar que te estás ahogando incluso en tierra firme, dijo en voz baja. Y quizás porque mi hija está mirando, y quiero que aprenda que no abandonamos a quienes sufren. Señaló a Indy, que había pasado de dibujar con palitos a hacer muecas a su propio reflejo en un charco. Además, lleva semanas hablando de este recital de danza, y francamente, me vendría bien que otro adulto me ayudara a entender por qué la purpurina es, al parecer, un grupo alimenticio en el mundo del ballet. Eso provocó una carcajada en la mujer. Una carcajada leve, pero genuina. Hoy no, dijo Gabriel en voz baja, comprendiendo de algún modo que ese momento pendía de un hilo. Hagas lo que hagas cuando llegué, hoy no. Dame una taza de chocolate caliente. Deja que India te cuente sobre su disfraz de mariposa. Date un día más para ver qué te depara el mañana. La lluvia seguía cayendo, pero algo en el aire entre ellos cambió. El agarre de la mujer en la barandilla se aflojó ligeramente. No sé cómo mantener, me voy, susurró. Y Gabriel oyó en esas 7 palabras el agotamiento de toda una vida. No tienes por qué saber cómo. Simplemente tienes que intentarlo. Un día a la vez, una taza de chocolate caliente a la vez, una conversación con una niña de 6 años que cree que la brillantina debería ser un grupo alimenticio en sí misma. La mujer cerró los ojos y Gabriel pudo ver la guerra que se libraba tras su expresión. Por fin, dijo, dando un paso atrás desde la barandilla. De acuerdo, dijo simplemente. Solo por el chocolate caliente. Mientras caminaban hacia la cafetería, sucedió algo mágico. Indy, con esos instintos sociales intrépidos propios de los niños, deslizó su pequeña mano en la más grande de la mujer sin dudarlo. ¿Cómo te llamas? Indy preguntó mientras caminaban. Soy Indy Hayes y tengo 6 años y 9 meses. Voy a ser una mariposa en mi recital de danza el sábado. Rosalind, dijo la mujer, y Gabriel se dio cuenta de que era la primera vez que se presentaba. Rosalind Kraft. Y creo que ser una mariposa suena absolutamente maravilloso. ¿Quieres venir a verme bailar?
Indy lo preguntó con esa invitación informal que los niños suelen dar con tanta soltura. Mi papá dice que soy muy buena, pero claro, los papás tienen que decir eso, así que necesito que otras personas me digan si es verdad. Gabriel observó el rostro de Rosalind mientras ella miraba a su hija. Algo estaba sucediendo allí. Una especie de sanación que no comprendía del todo, pero que reconocía como importante. Me encantaría verte bailar como una mariposa, dijo Rosalind, y Gabriel oyó algo en su voz que antes no había estado allí. Todavía no hay esperanza propiamente dicha, pero sí una remota posibilidad. El café al que se refería Gabriel era un pequeño local llamado Mabel's, regentado por una pareja de ancianos que llevaban 30 años sirviendo café y comida reconfortante a los residentes de Cedar Falls. La campanilla sobre la puerta sonó al entrar, y Gabriel sintió una oleada de calidez que lo invadió, no solo por la calefacción, sino también por la forma en que Mabel levantó la vista desde detrás del mostrador y sonrió. «Gabriel Hayes y la señorita Indy», gritó Mabel. «Estáis empapados. Venid aquí, junto al calentador». «Gracias, Mabel», dijo Gabriel, guiando a Rosalind e Indy hacia una mesa en la esquina, cerca del ventanal. «Queremos 3 chocolates calientes y quizá algunas de esas galletas, si tienen. Con extra de crema batida», añadió Indy, inquieta en su asiento. Mientras Mabel se apresuraba a preparar su pedido, Gabriel se encontró observando a Rosalind bajo la cálida luz del café, lejos del puente y la lluvia. De alguna manera, parecía más joven, aunque el dolor aún se reflejaba en cada rasgo de su rostro. «Sabes», dijo Gabriel con cuidado, «mi casero me comentó ayer que el apartamento de arriba está vacío, y Mabel ha estado buscando ayuda desde que su última camarera se mudó a Portland. No es gran cosa», pero Rosalind lo miró con expresión de total incredulidad. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué harías esto por una completa desconocida?». Gabriel miró a Indy, quien ahora le explicaba a Rosalind con todo detalle su disfraz de mariposa, con dramáticos movimientos de brazos para demostrar sus pasos de baile. «Hace 4 años», dijo Gabriel en voz baja, «mi mundo se derrumbó. Mi esposa decidió que no estaba preparada para la realidad de ser madre y se marchó. Un día, mientras Indy dormía la siesta, simplemente hizo las maletas y se marchó. Sin nota, sin explicación coherente, simplemente desapareció». La expresión de Rosalind se suavizó al reconocerlo. La mirada de alguien que entendía lo que significaba que la vida te diera un vuelco inesperado. «Estaba hecho un desastre», continuó Gabriel, trabajando en la construcción durante el día y tratando de adaptarme a la paternidad en solitario por la noche. Una tarde, estaba en el supermercado con Indy intentando averiguar cómo comprar pañales con cupones de alimentos, porque el orgullo no mantiene a tu hijo limpio, ya sabes. Sonrió al recordarlo, aunque en aquel momento no le había hecho ninguna gracia. Una mujer que estaba detrás de mí en la fila vio lo que pasaba. Yo estaba contando las monedas. Indy lloraba porque estaba cansada. Y yo estaba a punto de derrumbarme en el pasillo 7. Esta desconocida, ni siquiera supe su nombre, me deslizó un billete de $20 y me dijo, «Todos necesitamos ayuda a veces». Gabriel miró directamente a Rosalind. «Nunca tuve la oportunidad de devolvérselo, pero quizá así es como funciona. Quizá no le devolvemos el favor a quien nos ayudó. Quizá se lo devolvemos a la siguiente persona. ¿Quién lo necesita?». Rosalind guardó silencio un largo rato, observando a Indy hacer un elaborado giro de mariposa. «Maté a mi propio hijo», dijo de repente, con voz apagada. «¿Cómo se supera algo así?». «No mataste a nadie», dijo Gabriel con firmeza. «Tuviste un accidente. Un accidente terrible, desgarrador, que te arrebató lo más preciado de tu vida. Pero no mataste a tu hijo, del mismo modo que tu marido no se suicidó yendo a trabajar aquella noche». Las lágrimas volvieron a brotar, pero estas parecían distintas. No eran las lágrimas desesperadas de alguien a punto de rendirse, sino las lágrimas purificadoras de alguien que por fin se permitía llorar su pérdida. «Jasper habría querido que siguieras adelante», continuó Gabriel con dulzura. «Los niños aman de forma tan pura, tan completa. Él no querría que dejaras de vivir por algo que no fue tu culpa». «¿Pero qué pasa si no puedo?». Rosalind susurró.
¿Y si estoy demasiado destrozada? Fue entonces cuando Indy levantó la vista de su chocolate caliente, que le había dejado un impresionante bigote de nata montada. Mi papá estaba muy triste cuando mamá se fue, dijo con la brutal honestidad propia de los niños. Solía llorar por las noches cuando creía que yo dormía, pero luego aprendió a hacer panqueques con forma de mariposa, y ahora casi siempre estamos felices. Gabriel sintió un nudo en la garganta por la emoción. Creía haber disimulado mejor su tristeza. Lo que pasa, continuó Indy, ajena al impacto de sus palabras, es que estar triste está bien, pero puedes aprender cosas nuevas que te hagan feliz de nuevo, como panqueques de mariposa o chocolate caliente con mucha crema batida. Rosín rió entre lágrimas, un sonido que Gabriel empezaba a apreciar. ¿Panqueques de mariposa?, le dijo a Indy. Suena increíble. Papá te puede enseñar, dijo Indy con entusiasmo. Ahora le salen muy bien, pero los primeros parecían más bien manchas. Gabriel sintió que le subían los colores a las mejillas. Gracias, cariño. Mientras estaban sentados en aquella cálida cafetería, con la lluvia repiqueteando contra las ventanas y con el aroma a café y canela en el aire, algo cambió. No de forma dramática, ni con trompetas ni fanfarrias, sino silenciosa y suavemente, como el primer brote verde que emerge de la tierra invernal. Roslan comenzó a contarle sobre Jasper, no solo la tragedia de su muerte, sino también la alegría de su vida, como solía recoger piedras lisas del arroyo detrás de su casa y pintarles caritas, como una vez intentó reanimar a su gato con respiración boca a boca después de que estuviera tan profundamente dormido que lo creyó muerto. Y como había insistido en ir al supermercado con su disfraz de Superman porque los héroes siempre deben estar listos para ayudar. Gabriel también compartió historias sobre los primeros días de la paternidad en solitario, sobre cómo aprendió a trenzar el cabello con videos de YouTube, sobre la vez que Indy lo convenció de que el helado era un desayuno perfectamente aceptable siempre y cuando tuviera fruta. Mi abuela vive en Portland ahora, anunció Indy de repente, como si hubiera recordado algo importante. Pero nos enseñó a papá y a mí a hacer galletas antes de mudarse. Nosotros también podríamos enseñarte, si quieres. Me gustaría, dijo Roslyn, y Gabriel pudo oír que lo decía en serio. Para cuando terminaron su chocolate caliente, la lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna. Cuando se disponían a marcharse, Mabel se acercó a su mesa con una sonrisa cómplice. Ya sabes, querida, le dijo a Roslan. Estoy buscando a alguien que me ayude aquí. Nada del otro mundo. Tomar pedidos, servir café, quizá echar una mano con la repostería de la mañana. El sueldo no es muy alto, pero incluye propinas y todo el café que quieras. ¿Te interesa? Roslyn parecía atónita. No lo entiendo. No sabes nada de mí. Mabel miró a Gabriel y luego volvió a mirar a Roslan. Sé que Gabriel Hayes te trajo de la lluvia. Sé que escuchaste a su hijita hablar sobre danzas de mariposas durante 45 minutos sin aburrirte ni una sola vez. Y sé que en 30 años al frente de este lugar, he aprendido a leer bastante bien a la gente. Claro que tienes tristeza dentro de ti, pero también tienes bondad. Eso es lo que necesito más que experiencia. Mientras caminaban a casa bajo la suave lluvia, Gabriel sintió algo que no había experimentado en años. La profunda satisfacción que se obtiene al saber que has hecho algo importante. No solo ayudó a alguien, sino que conectó genuinamente con otro ser humano en su momento de mayor necesidad. Gabriel, dijo Rosalín cuando llegaron al edificio de apartamentos donde vivían Gabriel e Indy. Sí, gracias por no dejarme hacer algo que no se pueda deshacer. Gabriel miró a Indy, que chapoteaba alegremente en los charcos con sus botas de lluvia de color amarillo brillante. ¿Sabes qué? Creo que tú también nos salvaste. 6 meses después, Gabriel e Indy estaban sentados en la primera fila del auditorio del Centro Comunitario de Cedar Falls, viendo a Rosalín cruzar el escenario para recibir su certificado en consejería de duelo. Se había entregado al programa con la dedicación de quien había encontrado su propósito, aprendiendo que a veces quienes han experimentado el dolor más profundo son quienes mejor pueden guiar a otros a través de él. La mujer que una vez estuvo al borde de un puente contemplando la posibilidad de acabar con su vida, en cambio, había elegido ayudar a otros a reescribir la suya.
Trabajaba a tiempo parcial en el café de Mabel y a tiempo parcial en el nuevo centro de consejería de duelo que había abierto en el centro. Y aunque siempre llevaría consigo el recuerdo de Trevor y Jasper, había aprendido que el amor no termina con la muerte. Se transforma en algo que puede tender un puente a través de la oscuridad para atraer a otros hacia la luz. En cuanto a Gabriel, había aprendido algo profundo sobre la naturaleza de salvar y ser salvado. Enseñarle a Indy que no abandonamos a quienes sufren. También había aprendido que la sanación a menudo ocurre en el espacio entre tender la mano y siendo buscada. El puente aún se alza en Cedar Falls, y la gente aún lo cruza a diario camino al trabajo, a la escuela, a las quehaceres cotidianos de la vida. Pero ahora, cuando Rosalind pasa por allí cada mañana camino al centro de asesoramiento, no recuerda la desesperación que la llevó hasta allí. En cambio, recuerda el momento en que un padre soltero y su pequeña hija le recordaron que todo final es también un comienzo si tenemos el valor de pasar página. Y a veces, en días lluviosos como aquel en que se conocieron, se detiene en ese puente y mira hacia abajo, al agua, no pensando en el final, sino agradecida por el momento en que 3 simples palabras, hoy no, se convirtieron en las primeras palabras del resto de su vida. Porque así es la esperanza. No siempre llega con pompa y luces brillantes. A veces llega en silencio, con botas de trabajo y de la mano de una niña de 6 años que cree que los panqueques de mariposa pueden curarlo todo. A veces llega justo cuando más la necesitamos, en la forma de un desconocido que se niega a marcharse. Si esta historia te conmovió corazón, quiero que recuerdes algo. Tienes el poder de ser el ángel de la guarda para alguien. Tienes la capacidad de decirle a la desesperación que no hoy, de ofrecer esperanza a quien la ha olvidado. No se necesitan grandes gestos ni palabras perfectas. A veces, solo se necesita estar presente, permanecer ahí y negarse a dejar que alguien enfrente su oscuridad en soledad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que elegir entre alejarte o tender la mano? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si este video te recordó que aún hay bondad en el mundo, compártelo con alguien que pueda necesitar ese recordatorio hoy. No olvides suscribirte a las historias de Everbell para leer más relatos de esperanza, humanidad y el increíble poder que todos tenemos para cambiar la vida de los demás, un pequeño acto de valentía a la vez.